ese discurso que ustedes tienen obras en sus bancas y también en QR para dinamizar la cuestión tecnológica, observarán un nivel de detalle, del mismo modo que el informe de gestión y lo mismo que esto significa lo que se hizo en el año 2022, lo que se aspira a trabajar durante el año 2023, lo que pretendemos trabajar para el año 2023-2027, porque esto tiene que ser una política de Estado independientemente de quién gobierne. Esa situación fiscal sostenible que hace que efectivamente nosotros hoy tengamos que los haberes jubilatorios se pagan antes de la expiración de cada mes, que los salarios públicos se paguen antes de la expiración de cada mes, que los jubilados tengan el 82% móvil, que el artículo 75 bis sea una garantía constitucional para los jubilados, que la obra social tenga el pago a los 30 días de su devengamiento y que efectivamente se hayan cancelado todas las deudas en materia de seguros. Todo eso significa haber cumplido, primero, regularizar las deudas con prestadores, que eran 90 días de deuda, después bajó a 60 días de cumplimiento, ahora 30 días de cumplimiento. Los seguros que se debían 3 años, todo regularizado, los aranceles los más altos de la región y uno de los mejores del país, y efectivamente es necesario combatir, erradicar por la vía ya legislativa, judicial y ejecutiva el plus médico, porque no hay excusa de ninguna naturaleza para que efectivamente eso ocurra. Cuando uno tiene una política fiscal ordenada, se plantea una estrategia de desendeudamiento. Si uno toma una serie estadística histórica, puedo tomar los últimos 70 años o puedo tomar los últimos 20 y puedo tomar una serie desde el año 2004. Esa serie del año 2004 indica que de 711.000 millones de pesos en valores constantes al año 2023 de deuda, bajamos a 130.000 millones de pesos. Eso equivale a decir que bajamos efectivamente de una proporción relativa de 43,8% del Producto Bruto Geográfico al 6% del Producto Bruto Geográfico. Eso se llama desendeudamiento. Y eso se llama claramente autonomía fiscal y financiera. Quiero transmitir esto por una razón muy sencilla. Nosotros no tomamos deuda en moneda extranjera salvo con organismos multilaterales de crédito vinculados a obras de infraestructura. Eso significa la posibilidad de tener financiamiento desde 25 a 32 años de plazo, con 7 años de gracia, con tasa de interés extremadamente baja. Y eso es lo que nos permite a nosotros también tener capacidad de acceso al mercado financiero internacional con organismos multilaterales de crédito en óptimas condiciones, para lo cual es necesario tener capacidad para el diseño de proyectos ejecutivos, capacidad para administrar y gerenciar y financiar proyectos y capacidad para tener repago de un modo calificado. Nosotros no vamos a tomar nunca deuda en el mercado financiero internacional de deuda para pagar gastos corrientes, porque eso es y conspira claramente contra la sostenibilidad desde el punto de vista fiscal. Creemos nosotros que el círculo virtuoso de la administración fiscal consiste en desendeudar, pero cuando se toma deuda debe hacerlo con organismos multilaterales de crédito para financiar inversión en infraestructura con el objeto de potenciar el desarrollo productivo. También quiero decir que los empleos privados formales medidos con la base homogénea, que es las administradoras de riesgo de trabajo. Las ART es la única base que permite tener homogeneidad de cálculo para decir que se mide de la misma manera. Y eso nos permite decir que en el año 2007, mes de noviembre, los empleos privados en la provincia del Chaco, registrando también trabajadoras de casas particulares, como bien se mide en esa base, eran 49.280. La última medición en el mes de noviembre dio 101.089 empleos. Eso, transporte público del área metropolitana, 231 nuevas unidades, empezaron las 100 y se va a terminar entre marzo y abril. Eso también es un gran logro, atento a que junto a los gobernadores del Norte Grande pudimos tener un sistema de complemento en materia de corrección del subsidio entre AMBA y el resto del país. La verdad es que nosotros vivimos haciendo estos reclamos por una cuestión fundamental. En el año 2016, 2017, 2018, hasta la reforma en el consenso fiscal y modificaciones en la asignación de los subsidios, en general, cerca de la participación de las provincias
En algunos meses llegaba a cerca del 47%. Eso después bajó entre el 8 al 11%. El resto se lo llevaba AMBA. Y dentro de AMBA, 32 líneas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en ese contexto nosotros planteamos la irritabilidad que nos provoca semejante daño y asimetría, porque ellos tenían 25 pesos de pagar una tarifa mientras nosotros pagábamos 51, 54, 75 u en otras provincias del norte grande. Nosotros hoy pagamos 75, pero la idea central es que ellos van a tener menos asignaciones de recursos, se van a generar los mecanismos para garantizar corrección de asimetrías entre los privilegios de las tarifas en el AMBA versus el resto del país. Un segundo tema que nos preocupa claramente tiene que ver con el tema de salud pública. Nosotros observamos el tema de salud pública con la dimensión que esto requiere. Lo que estamos observando es, primero, que la tasa de salarios media de la economía de carácter formal implica menor capacidad de contribución, de aportes y contribuciones a la red de obras sociales de los trabajadores formales. Pero a su vez tenemos alta informalidad. Por lo tanto, si uno observa, de 1.146.000 habitantes, cerca de 781.000 se atienden por el sector público. Y en ese contexto lo que nosotros tenemos es una cuestión central. Tenemos que hacer los esfuerzos para las inversiones en el sector público. Podemos mencionar los 52 hospitales intervenidos en distintas etapas, 250 centros de salud, pero nos faltan médicos. 500 médicos nos faltan en el sistema provincial de salud. Y eso tiene que ver con problemas de oferta. También tenemos problemas, por ejemplo, para las gordas guardias, derivados del impuesto a las ganancias, y en ese contexto nos reunimos con todas las autoridades nacionales para tener un tratamiento rápido. Emergencia sanitaria por insuficiencia de oferta para la atención de sectores críticos con el objeto de resolver el problema de un modo inmediato a los efectos de garantizar más ofertas para la atención de las guardias. Pero al mismo tiempo tenemos un plan de fuertes inversiones para tener, por ejemplo, tener el plan Medicar con 75 medicamentos para complementar el plan Remediar, el plan de salud bucal, la incorporación de 7 salud óptica bucal con 75 sillones odontológicos, el nuevo hospital odontológico de Resistencia, que es el tema de una asignatura pendiente nuestra, el hospital odontológico de Sapeña, que quedó muy bien, la incorporación de sillones odontológicos y odontólogos, pero también el tema del trabajo de la historia electrónica digital, medicamentos, insumos y la valoración de un desafío que tenemos y lanzamos ahora, que es la convocatoria a concurso de antecedentes y oposición para la elección de directores de centros de salud y de hospitales por distintos grados de complejidad. Queremos claramente una estrategia de profesionalización. Y en ese contexto también quiero transmitir lo siguiente. Nosotros incorporamos un plan de pasantías en el sector público, de becas de iniciación y de finalización para áreas críticas, conjuntamente con becas de posgrado en el país y en el exterior. Antes de ayer, tuvimos una reunión para los primeros profesionales que se van con becas de Fulbright a la especialización en Estados Unidos. Pero queremos realmente que estos primeros 500 podamos tener una potenciación para un staff gerencial desde las empresas públicas hasta los organismos del Estado, hasta el sector público, con distintos niveles de formación y también de formación con vínculos asociados al comercio exterior, a las inversiones y al desarrollo de empleo productivo. Nos parece muy importante desde la incorporación de ambulancia. Tenemos este plan que lo tenemos que ejecutar con mayor velocidad relativa. Entendemos la sensibilidad de los problemas sanitarios, pero entendemos también que invertir en salud es invertir en alimentos, invertir en empleo, invertir en cultura, invertir en deporte, invertir en agua potable, invertir en cloacas, invertir en viviendas. Todo también tiene que ver con la salud psicofísica de la población. Y, por último, quiero transmitir también en materia de seguridad pública los enormes desafíos que significan estos. Tenemos indicadores que determinan que de 49.000 delitos totales en el año 2002 a cerca de 27.300 delitos en el año 2022. Y en términos de 1.309 delitos cada 100.000 habitantes como cifra en el transcurso de este año 2022. Seguridad vial, seguridad preventiva. Es cierto que se invierte y es cierto que tenemos 49 homicidios, de los cuales son mínimos escasos aquellos seguidos de muerte, pero que hay claramente reclamos vinculados a
el tema de narcotráfico. Tenemos una mesa de narcotráfico que estamos trabajando con la justicia federal, provincial y las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Tenemos el máximo esfuerzo para hacer que la seguridad forme parte, obviamente como forma parte de nuestra agenda, pero también entender la fenomenología del proceso y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo. Y por último, quería simplemente para finalizar decir lo siguiente. Nosotros hemos decidido convocar a una audiencia pública por la tarifa eléctrica. Hemos recibido muchas opiniones de diputados y diputadas de distintas bancadas. Nosotros, oportunamente, inclusive para suspender la audiencia, entendemos nosotros que es muy importante transparentar los números. Pero hemos decidido no aplicar la propuesta del 40% en materia de incremento de tarifa eléctrica. Lo que me parece es también lo siguiente. Nosotros entendemos que 16.000 millones de pesos es el subsidio para las tarifas eléctricas. Cerca de 100.000 de los 361.000 usuarios residenciales no se inscribieron al subsidio, por lo tanto necesitamos ajustar porque eso es un tema muy importante. Los que no se inscriben al subsidio tienen un incremento sustancialmente superior, equivalente a casi el 160%. A su vez tenemos ingresos altos, ingresos medios e ingresos bajos. Por eso estamos trabajando no solamente con los subsidios, sino también con la inversión de casi 14.000 millones de pesos. Y a su vez entendiendo que la demanda creció de casi 237 a 250 megavatios a cerca de 800 megavatios ahora por el máximo nivel de consumo existente por altas temperaturas y obviamente la persistencia de la misma. Ahora bien, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Los desafíos que tenemos entre todos los chaqueños es lograr la reducción del déficit previsional, que va a formar parte de una agenda en el futuro, y lograr claramente el compromiso del saneamiento de las empresas públicas. Pero el saneamiento de las empresas públicas también depende del cuadro tarifario, y el cuadro tarifario depende del ingreso disponible de las personas. O sea, se puede siempre hacer un rápido saneamiento de las cuentas públicas, pero hay que tener la sensibilidad de saber que cada decisión que uno adopta puede tener consecuencias. Entonces, nosotros tenemos un desafío, que es gobernar en base a una provincia que tiene una multiplicidad de problemas sociales y que, si bien hemos crecido, si bien generamos más empleo, no hemos podido resolver estructuralmente los problemas. Fíjense un tema concreto, y para esto ya termino, que tiene que ver con pobreza e indigencia. Bueno, ustedes siempre van a hacer lo que tienen que hacer como oposición, y es lo que corresponde. Ahora, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. Nosotros tenemos un problema de enfoque multidimensional de la pobreza. La pobreza tiene tres dimensiones. La primera dimensión es el tema de infraestructura social básica. Nosotros tenemos que garantizar que cada familia tenga terreno, vivienda, agua potable, cloaca, fibra óptica, que tenga gas en el mayor número, pero primero en parques industriales, etcétera, para abaratar costos, y necesitamos que efectivamente tenga electricidad, tanto urbana como rural. Esa es la infraestructura social básica, clave de cualquier persona. Eso implica también rutas, pavimento urbano, veredas, apertura de calles, desagües pluviales. Eso significa un gran esfuerzo, infraestructura social básica. Eso es una cuestión central para reducir la pobreza, porque eso significa un cambio de entorno. Segundo tema de la pobreza es el tema de derechos, en calidad y en cantidad. ¿Cuáles son los derechos? Derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, al deporte, a la cultura, a la vivienda digna, a la identidad. En muchos logramos cantidad y calidad y en muchos logramos cantidad pero no calidad. Gran desafío para reducir la pobreza. Tercer tema, política de ingresos. Y la política de ingresos tiene que ver con ingresos y egresos. Y eso significa desde tarifas, impuestos, tasas, hasta definitivamente la mayor capacidad de ingreso de las familias. Nosotros hemos observado en todo este tiempo las dificultades que tiene la medición del INDEC. En materia de conglomerado, toma 31 conglomerados. Nosotros somos uno de los 31 conglomerados, gran resistencia. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? En los sectores de menores ingresos tenemos más registro y en los de mayores ingresos subregistro, con lo cual se distorsiona la cuestión que tiene que ver en un país altamente inflacionario. Pero aún así, tenemos una pobreza estructural significativa. Aún así, tenemos un gran desafío de reducir la pobreza. Es muy difícil reducir la pobreza con alta inflación. Y es muy difícil reducir la pobreza con salarios informales.
o con ingresos de carácter informal. Y es muy difícil resolver la pobreza con un problema de registro. Pero es un gran desafío. Por eso nosotros hacemos el máximo esfuerzo para administrar bien los recursos, generar las inversiones necesarias, generar un ambiente de diálogo permanente como herramienta y también decirles lo siguiente. Así como seguridad pública es una prioridad, salud es una prioridad, consumos problemáticos constituye una prioridad, los servicios públicos una prioridad, también existe un hartazgo social en la provincia del Chaco respecto a las medidas que se adoptan de una manera directa, vinculado al corte de calles y de rutas. Esto es un tema que lo hemos planteado como herramienta de diálogo, pero nos supera solamente a nosotros. Debemos involucrar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo. Los convoco a construir una política de Estado. Los convoco a que todos juntos nos constituyamos en una asamblea para promover claramente las mejores decisiones. Hemos propiciado múltiples iniciativas que van desde horarios programados, garantizar por parte del Estado la visibilidad de las demandas de carácter social, pero que no se interrumpa el tránsito en ninguna ruta nacional y provincial, que no se generen cercos que impiden la comunicación con comunidades enteras por acciones de carácter unidireccionales por grupúsculos, que en definitiva, independientemente de la legitimidad de los reclamos, no deben ser capaces de cercenar el derecho de todos. Y eso es un tema que, si bien lo hicimos con gran esfuerzo y constituye una asignatura pendiente, que me hago cargo, es necesario también tener la cuota de humildad suficiente y necesaria para decir, solo no podemos, ayudémonos entre todos, construyamos el consenso, resolvamos este problema. Este es un problema que nos supera a todos, independientemente de quién gobierne, porque se ha convertido en una cultura de la protesta social, muchas veces de carácter irracional. Eso no significa desconocer definitivamente la magnitud de los reclamos, ni tampoco las instancias de los reclamos, pero sí es necesario transformar esta cultura de la protesta que genera interrupción de derechos de terceros por otra cultura, en donde la democracia, la legitimidad de los reclamos, la sensibilidad nos ayuda a resolver problemas de una manera progresista, calificada, con todos y entre todos. Gran desafío. Quiero dejar inauguradas esta 55ª apertura de sesiones ordinarias de esta Cámara de Diputados, que este sea un año muy fructífero, que podamos trabajar juntos y que podamos construir los eslabones necesarios para que el Chaco siga creciendo y que celebremos el 10 de diciembre de este año 2023, todos unidos, con democracia, con derechos humanos, con estabilidad política, con progreso económico y social y sobre todo entendiendo que la democracia es la mejor forma de gobierno que representa los genuinos intereses del pueblo chaqueño. Muchas gracias.